A veces, un día que empieza mal, termina revelando una verdad que nadie quería ver. Ese fue el caso de Laura Ramos, en su primer día como limpiadora en la mansión de la familia Antunos. Desde que entró, sintió una presión en el pecho. Todo era enorme, elegante, silencioso, y, aún así, algo no estaba bien. Mientras limpiaba la sala, escuchó un llanto suave. Un llanto que no parecía un simple capricho infantil. Laura levantó la vista y vio al pequeño Benicio, el hijo de 6 años del millonario Fernando Antunos. El niño lloraba con fuerza, con la mano en su oído, como si algo le doliera mucho. Pero lo que llamó la atención de Laura no fue el llanto. Fueron sus manos. Benicio movía los dedos en pequeños gestos, uno tras otro. Gestos rápidos, desesperados. No eran movimientos al azar. No eran berrinches. Eran señales, peticiones de ayuda. Un lenguaje que casi nadie allí parecía entender. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Qué está tratando de decir?, pensó. Se acercó un poco más, con cuidado, observando cada detalle. Y lo que descubrió, incluso a distancia, le heló la sangre. Benicio no solo estaba sufriendo, estaba siendo silenciado. Y la persona responsable estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Ese día había empezado ya con nervios. Laura se había arreglado el uniforme azul varias veces antes de tocar el timbre. Tenía 28 años, una bolsa vieja sobre el hombro, y la esperanza de que este trabajo pudiera ayudarla a pagar su alquiler atrasado. La puerta se abrió y apareció Fernando Antunos, un hombre alto, elegante, con esa postura que decía que siempre estaba a cargo. Desde que su esposa murió 3 años atrás, él era el único responsable de Benicio. «Laura, ¿verdad?», dijo él con voz educada, pero fría. «Empiece por la sala. La niñera, Sadora, le mostrará los productos de limpieza». Antes de que Laura pudiera contestar, el teléfono de Fernando sonó. Él se giró, ya hablando sobre inversiones, como si nada más existiera en ese mundo. Laura entró en la sala y se quedó sin aire por un momento. Ventanas enormes, un jardín perfecto, un sofá beige impecable. Todo parecía sacado de una revista. Y entonces lo oyó, un llanto suave, ahogado, el llanto que lo cambiaría todo. En la esquina del sofá estaba sentado un niño de 6 años, rubio y pequeño. Benicio llevaba una camiseta roja de Batman. Lloraba sin parar, presionando su mano contra el oído derecho. Su carita estaba roja, las lágrimas corrían por sus mejillas rosadas, y su otra mano hacía movimientos extraños. Gestos rápidos, desesperados, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Laura sintió un impulso. Se acercó despacio y se arrodilló junto a él. «Hola, cariño, ¿estás bien?», preguntó con voz suave. Benicio levantó la mirada. Sus ojos, grandes y asustados, la buscaron como si ella fuera la única persona que podía entenderlo. Sus manos empezaron a moverse todavía más rápido. Señalaba su oído, luego su boca, luego hacía un círculo con los dedos en el aire. Era un mensaje, un llamado. De pronto, una voz dura cortó el aire. «Él no te va a contestar». Laura se giró. En la puerta estaba Isadora, una mujer de unos 35 años, cabello recogido en un moño muy apretado y un rostro que parecía cansado de todo. Entró con una cesta de juguetes sin mirar al niño. «Benicio es sordo», dijo ella. «Y muy dramático. Ignóralo». Laura sintió como su estómago se encogía. «Pero, está llorando», respondió con cautela. «Parece que le duele algo». «Está buscando atención», respondió Isadora, dejando la cesta en el suelo con un golpe seco. «Lo hace todos los días. Si le haces caso, será peor. Déjalo que se calme solo». La frialdad de aquella mujer le provocó un escalofrío a Laura. Volvió a mirar a Benicio. Esta vez, con más atención. Los gestos no eran al azar. Había un patrón. Había sentido. El niño quería decir algo importante. Entonces Laura recordó algo. Su prima era sorda. De pequeñas, ella aprendió algunos signos básicos. Ya casi no los recordaba, pero uno de los movimientos de Benicio era muy familiar. La mano como una garra, tocando el pecho bajando. Dolor. Luego él señalaba el oído una y otra vez. «Dice que le duele el oído», susurró Laura, más para sí misma, pero lo bastante fuerte para que Isadora lo oyera. Isadora soltó un suspiro molesto. «Ya te dije que es dramático. No tiene nada. El médico lo revisó la semana pasada. Todo está bien». Pero Laura no podía mirar a otro lado.
Benicio la entendió. Lo vio en sus ojos. De pronto, el niño tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Sus ojos azules estaban llenos de súplica, de miedo, de urgencia. Laura sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. En los ojos de Benicio había algo que Laura no pudo ignorar, desesperación real, no un simple capricho de un niño. ¿Puedo al menos ver si tiene fiebre?, preguntó Laura con voz suave, intentando no sonar desafiante. Isadora la miró con frialdad. A ti te contrataron para limpiar, no para hacerte la doctora. Se acercó al sofá y tomó a Benicio del brazo de forma brusca. El niño soltó un quejido ahogado que le rompió el alma a Laura. No necesita atención, dijo Isadora. Necesita límites. Cuanto más lo consientas, peor será. Vamos, Benicio. Es hora de ir a tu habitación. Laura se quedó helada. Miró cómo Isadora lo arrastraba fuera de la sala, como si fuera un objeto pesado en lugar de un niño asustado. Benicio volteó por última vez. Esa mirada la atravesó. Una súplica silenciosa de alguien que nadie estaba escuchando. Laura permaneció de rodillas en el lujoso piso de la mansión, con el corazón acelerado y una certeza creciendo dentro de ella. Algo estaba profundamente mal en esa casa, y ella era la única dispuesta a verlo. Esa noche, Laura no pudo dormir. Estaba acostada en su delgado colchón, en su pequeño apartamento, viendo una y otra vez el rostro desesperado de Benicio. Las lágrimas, los gestos frenéticos, la forma en que Isadora lo había llevado como si fuera una molestia. A las 3 de la madrugada, se rindió. Tomó su teléfono y escribió: sordera infantil, señales de dolor. Los resultados la preocuparon aún más. Las infecciones de oído en niños sordos podían ser graves, especialmente si nadie las trataba. Y muchos adultos confundían los signos de dolor con mal comportamiento. Laura siguió buscando hasta que empezó a amanecer. Luego buscó otra cosa: lengua de señas básica para principiantes. Pasó 2 horas viendo vídeos, practicando frente al espejo. Signos sencillos como bien, dolor, ayuda, te entiendo. Se notaba que tenía torpeza en las manos, pero tenía algo más fuerte que la habilidad: determinación. Cuando llegó al segundo día de trabajo, Fernando ya salía de la casa. Le hizo un gesto distraído con la mano mientras hablaba por teléfono sobre una fusión de empresas. Laura entró directamente en la sala, cargando su cubo rojo y los productos de limpieza. Pero su corazón latía rápido. Sabía que a Isadora no le gustaría lo que estaba por hacer. 15 minutos después, Benicio apareció. Benicio apareció en el marco de la puerta, todavía en pijama. Cuando vio a Laura, su expresión cambió un poco. Por primera vez, ella vio algo más que desesperación. Vio un pequeño rayo de esperanza. Laura respiró hondo. Con manos temblorosas, hizo el gesto que había practicado toda la noche. Tocó su pecho con los dedos extendidos y dibujó un pequeño círculo. Bien. Los ojos de Benicio se abrieron de par en par. Quedó completamente quieto durante 3 segundos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y entonces su rostro se iluminó por completo. Corrió hacia ella y empezó a mover las manos tan rápido, tan emocionado, que Laura no logró entender nada. Tranquilo, despacio, dijo Laura, haciendo señales suaves para que bajara el ritmo. Benicio respiró hondo. Volvió a empezar. Más lento. Hizo el signo de dolor, el mismo que Laura ya conocía. Luego señaló su oído derecho. Y después hizo otro gesto, uno que la dejó sin aire. Señaló la habitación de Isadora. Y luego hizo un movimiento que claramente significaba algo negativo. Un mal punto, un peligro punto, algo que no debía estar pasando. A Laura le recorrió un escalofrío. Tomó la lupa que siempre llevaba en su cubo de limpieza, la misma que usaba para revisar detalles en objetos delicados, y se la mostró a Benicio. Con gestos, le pidió permiso para mirar su oído. El niño dudó un momento. Miró hacia los lados, asegurándose de que Isadora no estuviera cerca. Luego asintió rápido. Laura se arrodilló y, con muchísimo cuidado, acercó la lupa al oído derecho de Benicio. Él se estremeció de dolor cuando ella se aproximó demasiado, pero no se movió. Confiaba en ella. Laura inclinó la cabeza, buscando mejor luz desde la ventana. Y entonces lo vio. Su sangre se heló. Dentro del oído de Benicio había algo. Algo pequeño. Metálico. Algo que reflejaba la luz. No era cera. No era algo natural. Era un objeto extraño, pegado al canal auditivo. «Dios mío», susurró Laura, sintiendo un nudo en el estómago.
Antes de que pudiera pensar qué hacer, escuchó pasos firmes acercándose. Fernando Antunes entró a la sala ajustándose la corbata, como si hubiera regresado por algo que olvidó. Se detuvo de golpe al ver la escena. Laura de rodillas con la lupa, Benicio con lágrimas en los ojos, y un silencio que lo llenó todo. Fernando frunció el ceño al ver la escena. La cercanía entre la limpiadora y su hijo, algo no encajaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz controlada, pero llena de tensión por debajo. Laura se levantó de inmediato. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi podía oírlo. Tenía dos opciones: callar para conservar el trabajo que tanto necesitaba, o hablar y arriesgarlo todo por un niño al que apenas conocía. Miró a Benicio. En sus ojos volvió a ver esa desesperación profunda. Eso la hizo decidir. «Señor Antunes, necesito mostrarle algo», dijo Laura, y aunque su voz temblaba, su mirada se mantuvo firme. «Punto. Es sobre Benicio. Es urgente». Fernando no dijo nada, pero su silencio pesaba. «En su oído hay algo», continuó Laura. «Algo que no debería estar ahí. Creo que alguien lo puso a propósito». La sala quedó sumida en un silencio tan fuerte que dolía. Fernando miró a su hijo. Luego miró a Laura. Y por primera vez, ella vio algo distinto en sus ojos. No frialdad, no distancia. Vio miedo. Aquí normalmente iría el mensaje del canal. Yo lo incluyo, pero en estilo narrativo. Suave, como parte del storytelling. Si esta historia te está conmoviendo, recuerda apoyarla con un me gusta y suscribirte. Cada semana compartimos relatos reales que llegan al corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir contándolos. Gracias por estar aquí. En ese momento, Fernando cruzó la sala en 3 pasos grandes. La máscara del empresario seguro de sí mismo desapareció. Frente a Laura estaba un padre asustado. Se arrodilló junto a Benicio y tomó la carita del niño con ambas manos, buscando respuestas en sus ojos. «Déjame ver», dijo en un murmullo áspero. Benicio se estremeció, pero dejó que su padre se acercara. Fernando encendió la linterna del móvil y giró con cuidado la cabeza del niño. Laura vio exactamente cuando lo notó. El instante exacto. Su rostro perdió todo color. «¿Qué es esto?», susurró, más para sí mismo que para los demás. De repente se puso de pie. «Isadora», gritó, «ven aquí». Ahora, la niñera apareció enseguida, secándose las manos con un paño de cocina. Tenía una expresión de molestia contenida. «Señor Antunes, estaba preparando la merienda de Beni». «¿Qué?». Fernando la interrumpió. Su voz era baja, fría y peligrosamente firme. Laura nunca había escuchado a nadie hablar con una furia tan contenida. La voz de Fernando era baja, pero cada palabra llevaba un filo peligroso. Isadora parpadeó, confundida. «¿Cómo qué?», empezó a decir. «No me obligues a repetirlo», estalló Fernando. Las dos mujeres dieron un pequeño salto del susto. «En el oído de Benicio hay un objeto metálico», continuó él, respirando con dificultad. «Punto. Y tú me vas a explicar ahora mismo cómo llegó ahí». El silencio que siguió fue sofocante. Laura vio claramente el cambio en el rostro de Isadora. La máscara de profesional segura se quebró. Apareció primero miedo, y después algo peor. Desafío. «Lo hice por su bien», dijo Isadora, levantando la barbilla. «Punto. Es un amplificador de sonido modificado. Lo puse para estimular su oído. Él no tiene por qué ser sordo, señor Antunes. Solo necesita ayuda para reaccionar». A Laura se le revolvió el estómago. Fernando no se movió. Parecía una estatua. «¿Pusiste un dispositivo en el oído de mi hijo, sin permiso, sin conocimientos médicos?», susurró él, apenas audible. «Punto. ¿Durante cuánto tiempo?». «3 semanas», respondió Isadora, como si estuviera dando un dato cualquiera. «Leí en foros que algunos niños sordos mejoraban con estimulación forzada. Yo solo quería curarlo. Quería que usted estuviera orgulloso de él». Fernando dejó escapar un sonido parecido a un rugido. «¿Orgulloso? Yo siempre he estado orgulloso de mi hijo». Isadora lo interrumpió, perdiendo ya el control. «¿De verdad? Casi no lo miras. Vives encerrado en tu despacho mientras yo lo crío sola. Yo intentaba arreglar lo que tú ignorabas». Fernando dio un paso hacia ella, pero Laura se adelantó instintivamente, poniéndose en medio. Fernando temblaba de rabia. Con un esfuerzo visible, respiró hondo, sacó su móvil y marcó algo.
«Estás despedida», dijo con una calma que era más peligrosa que un grito. Punto. «Sale mi casa ahora mismo. Si no te vas en 5 minutos, llamo a la policía». Isadora soltó una risa amarga. «¿La policía? ¿Para qué? ¿Para castigarme por intentar ayudar? ¿Vas a decirles que dejaste a tu hijo sordo con una niñera porque nunca tienes tiempo para él?» Las palabras golpearon a Fernando como un impacto físico. Retrocedió un poco. Laura vio como una expresión de dolor, pura y cruda, cruzaba su rostro. No era solo rabia lo que Fernando sentía por dentro. Había algo más profundo. Algo que dolía más que la traición de Isadora. «Culpa. Vete», repitió él. Pero su voz ya no tenía fuerza. Isadora tomó su bolso de la cocina y salió sin mirar atrás, cerrando la puerta de un golpe seco. La casa quedó en un silencio espeso. Un silencio lleno de verdades que nadie había dicho. Fernando se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con ambas manos. «Yo lo sabía», murmuró, tan bajo que Laura casi no lo escuchó. Punto. Sabía que algo no estaba bien. Lo veía llorar, veía sus gestos. Y aún así pensé que Isadora sabía lo que hacía. Pensé que podía seguir trabajando y que todo estaría bien. Levantó la mirada hacia su hijo. Sus ojos estaban húmedos. «¿Qué clase de padre soy?» Laura se arrodilló a su lado. El dolor en su voz le partió el alma. «Eres el padre que está aquí ahora», dijo suavemente. Punto. «El padre que va a hacer lo correcto». Le tomó la mano con firmeza. «Pero primero, tenemos que sacar eso de su oído. Ahora mismo». Fernando asintió. Se secó los ojos de un gesto brusco, fue por el botiquín y sacó unas pinzas esterilizadas. Respiró hondo, y con un cuidado que sorprendió incluso a Laura, retiró lentamente el pequeño dispositivo. Benicio dejó escapar un gemido. No de dolor esta vez, sino de alivio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras, por primera vez en semanas, la molestia desaparecía. Y allí, en el piso brillante de la sala, padre e hijo se abrazaron con fuerza. En ese instante, Laura entendió algo. No solo había presenciado un acto cruel, había presenciado el inicio de una transformación. 2 días después de que Isadora se fuera, Fernando llevó a Benicio al otorrino. El médico confirmó una infección leve causada por el objeto. Recetó antibióticos y explicó que, de haberse quedado más tiempo, el daño habría sido grave. Laura estaba limpiando las ventanas de la sala cuando escuchó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Fernando allí. Su rostro mostraba vergüenza y decisión. En sus manos llevaba un cuaderno nuevo y una caja de marcadores de colores. «¿Puedes enseñarme?», preguntó sin rodeos. Punto. «El lenguaje de señas. Necesito aprender a hablar con mi hijo». A Laura se le formó un nudo en la garganta. «Claro que sí», respondió con una sonrisa suave. Así empezó una rutina que transformaría por completo aquella casa. Cada mañana, antes de que Fernando se encerrara en su despacho, él y Laura se sentaban juntos en la mesa de la cocina durante 1 hora. Ella le enseñaba los signos más básicos. «Buenos días. Tengo hambre. Te quiero. Perdón». Fernando practicaba con una dedicación que conmovía. Tomaba notas detalladas. Grababa sus propias manos para ver sus errores. Repetía cada movimiento una y otra vez. Benicio observaba todo desde la puerta. Al principio, con desconfianza. Había dolor en sus ojos. Años de sentirse ignorado no desaparecen en unos días. Pero una mañana, cuando vio a su padre intentando hacer el signo de «¿Cómo estás?», aunque lo hizo torpe y un poco al revés, algo se suavizó en su expresión. Al tercer día, Benicio entró a la cocina y se sentó junto a él. Fernando se detuvo en mitad del signo. Lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas. «¿Puedo intentarlo otra vez?», preguntó con una sonrisa temblorosa. Su mano estaba mal colocada. Completamente mal. Benicio soltó una risita suave. El primer sonido de alegría que Laura le escuchaba hacer. Y con cuidado, corrigió la posición de la mano de su padre. Fue un momento pequeño, pero enorme. La casa empezó a cambiar. Aparecieron carteles de colores en cada habitación. En el refrigerador, leche, jugo, con sus signos dibujados al lado. En el baño, lavar dientes, bañar. En la sala, mirar película, jugar. Fernando descargó una aplicación de lengua de señas brasileña y veía vídeos educativos durante su almuerzo en el trabajo. Laura descubrió que Benicio tenía un talento increíble para dibujar. Pasaba horas creando ilustraciones llenas de detalles, superhéroes, paisajes fantásticos, retratos de su familia.
Era su forma de hablar cuando los signos no alcanzaban. Fernando comenzó a enmarcar esos dibujos y colgarlos en el pasillo. Con el tiempo, se convirtió en una galería dedicada a la voz visual de su hijo. «Mira esto», dijo Fernando una tarde, mostrando un nuevo dibujo. Era un retrato de Laura. Ella sostenía la lupa y Benicio estaba a su lado, sonriendo. Arriba, en una esquina, el niño había escrito con letras sencillas: «Ángel». «Te dibujó como un ángel», dijo Fernando con una sonrisa emocionada. Laura se limpió las lágrimas rápidamente. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No». Fernando negó con la cabeza, firme. «Punto». La mayoría habría mirado hacia otro lado. Habrían fingido no ver nada. Tú arriesgaste tu trabajo por un niño que casi no conocías. Eso no es cualquiera, Laura. Eso es extraordinario. Las semanas pasaron, y la comunicación entre padre e hijo floreció como nunca. Benicio empezó a enseñarle nuevos signos, modismos, pequeñas bromas visuales, expresiones faciales que cambiaban por completo el sentido de una frase. Veían películas juntos con subtítulos. Fernando pausaba la pantalla cada poco tiempo. «Benicio, ¿cómo se hace este signo?», preguntaba, y el niño le enseñaba con una paciencia que crecía día a día. Pero ese nuevo mundo se quebró de golpe una tarde de martes. Laura acababa de llegar a su casa cuando sonó su teléfono. Era Fernando. Su voz estaba rota. Desesperada. «Laura, es Benicio. Tiene fiebre muy alta, 40 grados. El médico dijo que es una infección secundaria, causada por el tiempo que ese maldito aparato estuvo en su oído. Vamos camino al hospital. Van a operarlo». La voz de Fernando se quebró por completo. «Van a drenar la infección, pero dijeron que hay riesgos. Laura, yo no puedo perderlo. No ahora. No ahora que por fin estoy aprendiendo a ser el padre que él siempre mereció». Laura apretó el teléfono con fuerza mientras el mundo a su alrededor parecía girar sin control. Pensó que lo peor había quedado atrás. Pensó que Benicio estaba a salvo. Pero las consecuencias de la crueldad de Isadora todavía los perseguían como sombras que no se iban. «Voy para allá», dijo Laura, ya tomando su bolso y las llaves. «Punto. Fernando, él va a estar bien. Tiene que estar bien». Pero mientras corría a tomar el autobús hacia el hospital, un miedo frío le mordía el pecho, como un animal hambriento que no soltaba. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a miedo. Laura encontró a Fernando sentado en una silla de plástico azul. Tenía la cabeza entre las manos, el traje arrugado, los ojos hundidos, la barba de varios días. Las manos temblaban. «Entró al quirófano hace 2 horas», dijo Fernando con voz apagada. Y Laura sintió que el corazón se le encogía. Sin levantar la mirada, Fernando murmuró: «Dijeron que la infección se extendió más de lo que pensaban. Tienen que drenar todo el canal auditivo, limpiar el tejido dañado. Puede tomar más tiempo». Laura se sentó a su lado y tomó su mano con suavidad. «Él es fuerte», dijo. «Punto. ¿Lo viste? Aguantó todo esto durante semanas». Fernando finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos, llenos de culpa. «3 semanas, Laura. 3. Mientras yo me preocupaba por fusiones y negocios, él estaba sufriendo. ¿Qué clase de padre permite algo así?». Laura apretó su mano con más fuerza. «Un padre humano», respondió con calma. «Un padre que no sabía, pero ahora sí sabe. Y eso cambia todo. Benicio lo ve. Él sabe que lo estás intentando. Eso es lo que importa». Esperaron en silencio. 4 horas se volvieron 5. Las enfermeras pasaban rápido. En los rincones, algunas familias lloraban en voz baja. El reloj en la pared parecía burlarse, cada segundo más lento que el anterior. Finalmente, a las 7 de la tarde, apareció el cirujano. Fernando se levantó tan rápido que casi cayó. Laura lo sostuvo del brazo. «La cirugía fue un éxito», dijo el médico. Fernando casi se derrumbó de alivio sobre ella. «Pudimos limpiar toda la infección y drenar el absceso. Benicio necesitará antibióticos intravenosos durante 1 semana y vigilancia estricta, pero se recuperará por completo». Fernando cerró el rostro entre las manos y lloró. Lloró por lo que perdió, por lo que casi pierde, y por lo que aún tenía la oportunidad de arreglar. 3 meses después, la sala de mansión era irreconocible. Los carteles se habían multiplicado y cubrían casi todas las paredes. Había una gran pizarra blanca donde Benicio y Fernando practicaban nuevos signos cada día.
Los estantes estaban llenos de libros sobre cultura sorda, educación inclusiva y lengua de señas avanzada. Pero lo más grande no estaba en la decoración. Estaba en ellos. Benicio estaba preparando una presentación para la escuela por videoconferencia, con un intérprete de señas. Había pasado semanas dibujando un cómic gigante, ahora armado en paneles frente a ellos. La primera imagen mostraba a Laura, arrodillada, sosteniendo la lupa. La segunda lo mostraba a él, llorando. Y Laura sintió otra vez ese nudo en el pecho, pero esta vez no era miedo. Era orgullo. La tercera imagen del cómic mostraba a Fernando aprendiendo señas. Y la última, los tres en el jardín, sonriendo, con burbujas llenas de signos de colores. Arriba, escrito con letras grandes y cuidadosas: Mi familia me escucha. Cuando Benicio terminó su presentación, sus compañeros aplaudieron a través de la videollamada. La maestra envió un mensaje lleno de felicitaciones. Fernando estaba sentado junto a su hijo. Las lágrimas caían libremente mientras repetía los signos. Te quiero. Estoy orgulloso de ti. Eres increíble. Cuando la videollamada terminó, Fernando se volvió hacia Laura. Ella se había quedado para ver todo. Aún llevaba su uniforme azul, que ahora parecía un símbolo de algo mucho más grande que limpiar una casa. Laura, necesito hacerte una propuesta, dijo él, respirando hondo. No quiero que sigas trabajando aquí como limpiadora. Quiero ofrecerte un puesto permanente como asistente personal y traductora de la familia. Salario triplicado, beneficios completos, y la oportunidad de seguir siendo el puente entre mi hijo y yo. Entre nosotros y el mundo. A Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. Fernando, no, la interrumpió con firmeza. No solo salvaste el oído de Benicio, salvaste nuestra relación. Le devolviste la oportunidad de tener un padre de verdad. Déjame agradecerte. Laura miró a Benicio, que movía las manos con emoción, diciendo con señas: Quédate. Por favor, quédate. Ella sonrió entre lágrimas, y respondió con un gesto suave: Me quedo. 6 meses después, los tres estaban en el jardín que Laura había visto por primera vez desde las grandes ventanas de la mansión. Benicio corría detrás de mariposas, riendo en silencio mientras Fernando intentaba sacarle una foto sin que se escapara. Laura los observaba, con un libro de lengua de señas avanzada sobre las rodillas. Fernando se dejó caer a su lado, sin aliento. Quiere enseñarme el slang de señas que usan los adolescentes, dijo, riendo. Dice que tengo que estar preparado para cuando él crezca. Laura soltó una carcajada suave. Lo estás haciendo muy bien, respondió. Y lo sabes, ¿verdad? Él te quiere mucho. Fernando miró a su hijo, y sus ojos se llenaron de una ternura imposible de ocultar. Laura también miró al niño que corría bajo el sol, libre, seguro, amado. Y en ese momento, entendió algo. No solo había encontrado un trabajo, había encontrado una familia. Estuve a punto de perder la oportunidad de saberlo, murmuró Fernando, mirando a su hijo con una mezcla de gratitud y melancolía. Si tú no hubieras notado algo aquel día. Pero lo noté, respondió Laura con ternura. Y tú escuchaste. Eso es lo que importa. En ese momento, Benicio corrió hacia ellos, emocionado, haciendo un signo complejo sobre una mariposa azul que acababa de ver. Fernando lo interpretó a la perfección. Incluso añadió un comentario propio, y el niño rió en silencio. Padre e hijo mantuvieron una conversación fluida, natural, llena de vida. Un diálogo que, meses atrás, habría parecido imposible. Laura los observó, bañados por la luz dorada del final de la tarde, y supo que estaba presenciando un milagro. Un milagro que no estaba solo en la operación exitosa ni en la recuperación física. El verdadero milagro estaba allí, en esas manos que hablaban, en esos signos que se entendían al fin, en ese puente que por fin era firme, libre y verdadero. El milagro era que, por fin, se escuchaban. Todos ellos.